este es el momento del primer workshop. Voy a presentar a Esteban Tapias, Product Management de Lumen Latam. Es un placer para mí poder participar de este evento. Principalmente también es un honor, más que nada, porque está claro que esto es un evento más que nada de negocios, pero sin duda, escuchando a los panelistas anteriores, está claro que hay mucha más pasión y no solo hablamos de negocios, sino de muchas otras cosas. La propuesta que nos han hecho para este workshop tiene el título 5G y la explosión de contenido, que es un título muy subjetivo, pero antes de empezar, permítanme hacer una pequeña reflexión sobre la palabra explosión, porque si bien la entiendo desde el punto de vista de la comunicación, que es una palabra cargada de energía y energía positiva, pero en lo personal a mí me genera cierta sensación de cosas que se rompen o que se salen un poquito de control, ¿no? Entonces, como diría, a los ingenieros no nos gusta mucho que las cosas exploten. eh, digamos, es una buena introducción para mostrar en estos minutos algunas de las propuestas de Lumen para satisfacer justamente estas necesidades, demandas crecientes, sin sobresaltos técnicos y logrando la mejor experiencia del lado del usuario. Ya dejando de lado esta aclaración, pasamos a referirnos específicamente al contenido. Y la propuesta de Lumen es brindar una solución extremo a extremo. Repasando el significado de extremo a extremo, quiere decir que podemos hacer el tratamiento del contenido desde la adquisición hasta la distribución optimizada. Adquisición sin importar de dónde se genere ese contenido, ya sea un evento público o en estudio, en vivo o bajo demanda. Lumen puede transportarlo hacia el data center o al GEDEN gracias a su línea de productos Vivix. La transformación es el encoding, la generación de perfiles para distintos dispositivos, el agregado de derechos de RM, closed caption, subtítulos, etc. El origin, que es dar formatos adecuados listos para atender las demandas de cara al mundo Internet. O sea, recién a partir de este punto nos preparamos para publicar ese contenido en Internet. La distribución, que es uno de los puntos más importantes en la presentación de hoy. Lumen CDN o red de distribución de contenidos. Vamos a profundizar esto más adelante, pero básicamente se refiere a una determinada capacidad de servidores geográficamente distribuida, barreras de seguridad, principalmente para DDoS, y una estrategia de red de acuerdos de peering para intercambiar tráfico con ISPs. Todo esto al menor costo posible. Y cuando digo costo, me refiero al costo desde la óptica de Internet, que quiere decir brindar la menor cantidad de saltos posibles y con el menor delay, que es uno de los puntos claves. Y finalmente, la optimización, que introduce una opción complementaria para optimizar la distribución cada vez más cerca del usuario con una arquitectura peer-to-peer. Esto es, compartir contenidos entre los mismos usuarios sin requerir recursos de CDN. Antes de entrar en mayores detalles, un breve repaso del contexto y y por qué principalmente hablamos de una demanda creciente relacionado con mucho de lo que se escuchó en el panel anterior. Primeramente porque se estima, según diversas fuentes, que el tráfico tendrá un crecimiento sostenido durante varios años. Así lo viene haciendo y continuará a un ritmo de 17% anual aproximadamente. ¿Cuáles son los elementos principales? Hay muchos, pero ¿cuáles son los elementos principales que empujan este crecimiento? Podemos mencionar el e-commerce, que ya todo lo vivimos diariamente, junto con todos los protocolos de seguridad que ello implica. Más protocolos de seguridad, más tráfico. Expectativas. La experiencia debe ser abarcativa, sin restricciones de dispositivos ni de sistemas operativos. Baja latencia, fundamental, punto completamente fuera de discusión en el mundo de los juegos en línea. Muchos de nosotros, los que tenemos hijos con PlayStation, lo vivimos todos los días. Es una de las primeras cosas que miran, es el valor del ping. No, no estoy seguro si saben exactamente qué significa, pero sin duda conocen muy bien cómo los afecta en cada partida. Otro punto, los nuevos protocolos para reducir el gap con la TV tradicional, que es una de las grandes críticas que sufre el streaming, que es el retardo, el delay, digamos, hay una acumulación constante de tiempos en todo el procesamiento de la señal. Bueno, con estos protocolos, de a poquito se van superando estas barreras, lo que presenta todo un nuevo terreno para seguir creciendo. Escenarios muy competitivos. Hasta hace un tiempo atrás,
casi como que había una única oferta de plataforma de streaming, bueno, una muy conocida, ¿no? Ahora existe todo un abanico de posibilidades que compiten entre sí con más y más contenido. Y finalmente, el crecimiento de la movilidad, que es uno de los grandes puntos que hablamos en el panel anterior. Sin duda hay que estar preparado porque esta movilidad, mayor capacidad de los dispositivos, sin duda va a traer aparejado más contenidos y con una voracidad cada vez más y más importante. Ahora, refiriéndonos específicamente a nuestra región y en todos los países, se pronostica un alto crecimiento para los próximos años, tanto en streaming de video como en aplicaciones e-commerce. Hago hincapié en el tema de e-commerce porque las aplicaciones, los catálogos de productos buscan cada vez ser más atractivos para el usuario, cargados de imágenes y de videos, y tienen que estar disponibles casi en forma instantánea. Ahora sí, ya dejando de lado esta pequeña mención sobre el contexto, vamos a hablar específicamente de la propuesta de Lumen, y en este caso Lumen CDM. Los clientes esperan una experiencia perfecta, sin importar el lugar ni el dispositivo. Como les decía, no solo en cuanto a servicios OTT, que es lo primero que se nos viene a la mente, sino aplicaciones de todo tipo, incluyendo también los juegos en línea. Ahora, desde un punto de vista del negocio, las necesidades se agrupan sobre tres pilares fundamentales. La seguridad, que es la protección ante amenazas de todo tipo. La solución de Lumen incluye, vamos a mencionarlas, WAF, que es una funcionalidad de firewall embebida dentro de la web, o sea, ya no se requiere específicamente que el servidor, o mejor dicho, el firewall sea una caja, sino que ya pasa a ser una funcionalidad propia de la red. Bot managers, detectando y anulando cualquier intento de implantar bots maliciosos en la red. API Protection, para mantener la integridad de las aplicaciones de nuestros clientes. Y DDoS Mitigation, probablemente uno de los ataques más difundidos y deben ser paralizados en las fronteras de la red antes de que se propaguen. El otro punto es la capacidad de la red escalable para absorber picos de tráfico. La CDN de Lumen está diseñada principalmente en base a dos criterios. Uno es la distribución geográfica, con POPs, puntos de presencia, en más de 90 centros urbanos, y por otro lado, la capacidad disponible en todo momento. Un estreno de una película muy anunciada o una actualización masiva de un juego de consola, sin duda, provoca picos de tráfico que pueden llegar a ser hasta 10 veces superior a lo que es el promedio normal, digamos, por fuera de estos picos. Entonces, Lumen cuenta con recursos suficientes para atender esa demanda sin llegar a la saturación. O sea, por más que sea por muy breves periodos de tiempo, si en algún momento provocamos una saturación de la red, claramente eso va a provocar una muy mala experiencia del usuario. Y finalmente la flexibilidad, las soluciones de borde a medida y optimizadas según la zona geográfica. Los perfiles de demanda pueden variar de una zona a otra, por lo tanto, todo lo relacionado con el storage debe mantenerse dinámico, adaptarse y renovarse rápidamente. Por otra parte, para que esto, digamos, pueda ser administrado adecuadamente, se deben generar las métricas correspondientes. Todo debe ser analizado y revisado para no perder eficiencia. Como hay que encontrar este punto de equilibrio. Si la cosa se vuelve demasiado dinámica, probablemente sea necesario optimizar algo en el diseño del contenido o de la aplicación. Para completar esta sección de la presentación, la recomendación es no descartar un entorno multi-CDN. Estamos hablando de sistemas críticos, por lo cual hay que pensar en esquemas redundantes en todos los niveles. De esta forma, se minimiza cualquier riesgo por microcortes o por algún tipo de degradación de performance no esperado. Claramente, esta conmutación de tráfico debe realizarse en forma dinámica. Para ello se definen políticas automatizadas en base a métricas específicas. Y sabemos que esas métricas no son solo técnicas, sino que también intervienen variables de costos, ¿no? O sea, tenemos que estar preocupados no solo por los parámetros técnicos de funcionamiento, sino que obviamente debemos ser competitivos para poder ganar ese tráfico según todos los parámetros que defina
el proveedor de contenido. La técnica para el balanceo de tráfico más utilizada es la de DNS. Cuando el DNS recibe un periodo de resolución de dominio, devuelve las direcciones IP de acuerdo con las políticas que mencionaba anteriormente. Entonces, al momento de seleccionar un proveedor, es importante considerar que la CDN, como la de Lumen, es una de las pocas que soporta una arquitectura multi-CDN en forma efectiva. Pasando al segundo producto que vamos a presentar hoy, es Lumen Mesh Delivery. Lumen Mesh Delivery es una muy buena combinación entre la infraestructura CDN tradicional y la tecnología peer-to-peer. Es decir, que los dispositivos de los usuarios no solo toman el contenido de la red, sino que también tienen la capacidad de compartirlo entre ellos cuando se detecta principalmente alguna proximidad geográfica. Se aprovecha al máximo esta capacidad distribuida con una capilaridad mucho mayor. Para ello, se utiliza el estándar Open Source WebRTC. Estas funcionalidades ya están disponibles en la gran mayoría de los navegadores y sistemas operativos, inclusive en muchos Smart TV, por lo que no se requiere que el usuario descargue nuevos elementos en sus dispositivos. Lo bueno de todo esto, a diferencia de otros tipos de arquitecturas, es que mientras más usuarios, mientras más poblada esté nuestra red Mesh, más eficiente es el resultado. Es confiable sin importar lo impredecible del tráfico ni la demanda. La cobertura no depende de cuán cerca estén los servidores. Es como una nube que se desarrolla junto con la población de usuarios. O sea, ya no dependemos de un elemento puntual o de un despliegue de infraestructura, sino que los mismos usuarios son los que van contribuyendo a ganar cada vez más y más cobertura. Por otro lado, es escalable por su propia definición. Cada usuario se convierte en un protector, en un potencial servidor. Y todo eso en forma completamente atomizada. Es capaz de reconocer y entender la red. Identifica ubicación, tipos de dispositivos, características del contenido, bitrate, etc. Todo eso va alimentando un gran algoritmo que identifica cada necesidad y cada posibilidad de replicar contenidos y de esa manera optimizar el uso eficiente de la CDN. Y finalmente opera como múltiples fuentes, o sea, ya no tenemos una única fuente o una acotada cantidad de fuentes que aportan el contenido a la red, sino que esto se va multiplicando cada vez más, por lo cual se habilita un gran número de conexiones para crear una red más distribuida y eficiente. Para mencionar rápidamente un caso de éxito de broadcasting. Acá se ve claramente lo que sería el típico patrón de consumo, donde los perfiles se repiten día a día y obviamente hay picos en los horarios que nosotros conocemos como el prime time, ¿no? La capacidad de la CDN tradicional sería lo que está indicado en rojo, donde el límite de ese punto está determinado por la línea de trazos en rojo. Bueno, simplemente al agregar un Mesh Delivery, vemos cómo esa capacidad se multiplica, pudiendo llevar la capacidad de nuestra red a los niveles de la línea de trazos en azul. La clave de todo esto está claro que debemos ser muy precisos en la administración de los recursos del dispositivo, que hay que conocer muy bien los límites y mantener la armonía. Los algoritmos de Mesh Delivery analizan constantemente parámetros como tipo de dispositivo, memoria libre, calidad de la conexión a Internet, estado de carga de la batería, y todo esto para que el resultado sea absolutamente transparente para el usuario y para el dispositivo WebRTC. Otro aspecto fundamental es garantizar la compatibilidad con los DRM. O sea, acá lo que tenemos que evitar, por sobre todo, es que esto sea un potencial riesgo para piratería por el simple hecho de que el contenido aparece replicado en múltiples dispositivos. Mesh Delivery opera sobre la capa de transporte, por lo que en definitiva el player, que es el elemento fundamental para la reproducción del contenido, sigue teniendo todo el control de las licencias, llaves y desencriptado. Y como conclusión, con estos dos productos complementarios obtenemos lo mejor de los dos mundos: infraestructura CDN y distribución peer-to-peer, control más escalabilidad. ¿Para qué? Porque como les decía al principio, no queremos que nada explote. Bueno, muchas gracias. Ahí tienen mis datos. No sé si quedan algunos minutos para consulta, si no,
Los vemos Muy bien, después por chat. Esteban. Que consulta cuál es la compatibilidad con otras marcas instaladas en un data center. La arquitectura, el diseño, la lógica de funcionamiento de nuestra CDN hace que sea compatible. Digamos, compatible, no me refiero a compatible a que intercambian servidores, sino que puede convivir con otra CDN con el mismo contenido. ¿Mm? Entonces, eso sí lo tenemos y diría que la gran mayoría, venimos a decir casi el 100% de nuestros clientes trabajan en un entorno multi-CDN, con lo cual conviven y lo que tenemos que hacer es día a día pelear por ese tráfico, ¿no? Con performance, con mejor performance.